Vamos a platicar de la lectura bíblica para el 2023. Hechos 2, 42, que ya estudiamos, dice que los creyentes, los que se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles que quedó plasmada en lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Recuerde que la doctrina de los apóstoles no son las supuestas nuevas revelaciones que los supuestos apóstoles hoy andan dando por ahí. Esa no es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, Mateo, Juan, los demás de entre los 12 y otros apóstoles como Pablo, Bernabé, Apolos, Lucas. Esa doctrina de los apóstoles del primer siglo quedó ya plasmada y hoy se llama Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento es la lectura, es decir, la interpretación de la ley y los profetas desde Cristo. Los judíos siguieron idolatrando la ley de Moisés, siguieron haciendo sus interpretaciones posteriores, que dieron origen a otra literatura extrabíblica, como la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch, o la Cábala, otras interpretaciones. Pero ¿cómo interpretamos a la ley y los profetas desde Cristo? Eso nos da un mensaje y un enfoque diferente a la ley y los profetas. Por lo pronto, de ninguna manera nosotros vamos a poner a la ley en un pedestal, en un nicho de ídolo. La ley tuvo su función, tiene su meta y hay que entenderla desde Cristo y tiene su cumplimiento en Cristo. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Para el año 2023, el plan de lectura es leer el Pentateuco. Hace ya prácticamente 2 años, el plan del año consistió en la lectura de los profetas. ¿Recuerdan? ¿Cuántos siguieron el plan, más o menos? ¿Quiénes leyeron los profetas? Buen número. Este año que está terminando, leímos los libros históricos, incluyendo algunos que no conocían porque son deuterocanónicos, ¿no? ¿Quiénes leyeron los históricos durante este año? Excelente. Bueno, ahora nos toca leer el Pentateuco. Y usted dirá, bueno, pero el Pentateuco no es poco para un año, porque hay ahí unos planes de lectura de la Biblia completa en un año. Pues sí, no, bueno. Si usted se concentra 20 días y se mete a eso, pues a lo mejor la lee en 20 días. Pero lo que queremos es digerir, meditar, aprovechar. El título que le hemos puesto a la plática de hoy es una lectura de la Torá cristológica y crítica. ¿Qué es la Torá? Es lo mismo que el Pentateuco. Ya les conté una anécdota, pero se las vuelvo a contar porque ya estoy viejito. Una hermana que tenía sus 30 años en el Evangelio se acerca muy interesada y me dice que si no tendremos una Torá en español. Hermana, la ha tenido todo el tiempo en su Biblia, se llama Pentateuco. Es una Torá en español, ¿verdad?
Claro, la palabra Torah está en hebreo, la palabra Pentateuco está en griego, pero es exactamente lo mismo. Vamos a leer la Torah de una manera cristológica, o sea, decía hace unos momentos, ¿cómo es que la ley se cumple en Jesús? ¿Cómo es que anuncia a Jesús? ¿Cómo es que hay que leerla y entenderla desde Jesús? Esa es una lectura cristológica. Y una lectura crítica significa muchas cosas difíciles para el cristiano, sobre todo el cristiano evangélico, que está acostumbrado a pensar básicamente dos cosas. Que el escritor del Pentateuco es Moisés y que todo lo que diga, por ejemplo, el Génesis, es literal y así pasó. Entonces al cristiano que está acostumbrado a eso realmente le va a costar trabajo. Y en algunos otros lugares nos van a ver con cuernos y cuando puedan nos van a apedrear, ¿verdad? Porque una lectura crítica va a tener que revisar el hecho, reconocer el hecho de que Moisés no fue el autor del Pentateuco y que hay muchos capítulos de Génesis y de Éxodo que no son literales. Entonces este año tenemos una lectura complicada, ¿no? Una lectura desafiante. Vamos a leer la Torá, pero no desde la Biblia o la traducción que usamos la mayor parte del tiempo. ¿Quiénes usan prácticamente como única Biblia de cabecera la Biblia de Casiodoro de Reina? ¿Quiénes tienen y siempre leen la Casiodoro de Reina? ¿Los demás no leen la Biblia? ¿Cuál leen? A ver, cuéntenme. Dios habla hoy. Ok. Bueno, ya estamos más diversificados. Bien, eso es bueno. Bueno, entonces, pero no vamos a leer la Torá desde la traducción de Casiodoro de Reina, ni desde la Dios habla hoy, ni desde la Nueva Versión Internacional, ni siquiera de la Palabra de Dios para Todos que hemos estado promoviendo para los pequeños, ¿no? Porque todas esas Biblias tienen algo en común. La traducción al castellano está hecha del texto hebreo. Y nosotros vamos a leer una traducción al castellano que esté hecha del texto griego, de la Septuaginta, que fue, he acostumbrado decir un lema que por supuesto tiene sus bemoles. El lema no es tan exacto, pero es útil. La Biblia de los apóstoles. ¿Cuál fue la Biblia que los apóstoles conocieron? ¿Con cuál predicaron? ¿Con cuál Biblia escribieron el Nuevo Testamento? Con la Biblia Septuaginta, la Biblia de los 70. Entonces vamos a leer la Torá durante el año en una versión que nunca hemos leído, traducción del griego, la Biblia Septuaginta. Y lo vamos a hacer con una óptica crítica y con una óptica cristológica. ¿Sí? Entonces no es cualquier lectura, no es una simple lectura devocional, es eso más otras cosas. Entonces, bueno, retomemos. ¿Qué significa Torá? La palabra Torá significa instrucción. Hoy se entiende como la ley, pero no solamente significa ley. En su origen, incluso de otra lengua anterior al hebreo, tertu, del acadio, era el arte de disparar las flechas, de dar en el blanco, ¿no? Se puede traducir como instrucción. Entonces la palabra Torá significa instrucción. Y usted verá que efectivamente en esa sección que llamamos Pentateuco, hay leyes, hay mandamientos, sí, pero no solo hay mandamientos, hay relatos. Ahí está el relato de la creación del mundo,
de la creación de Adán y Eva, del llamamiento de Abraham, la historia del patriarca José, la historia de Moisés, el éxodo, el paso por el desierto. Está lleno de historias, no solamente leyes. En esto se distingue, por ejemplo, de nuestra Constitución. Si usted abre la Constitución o abre el Código Civil, es muy aburrido. Ahí no hay historias de nada, puras leyes, leyes, leyes. ¿No es cierto? Entonces, en el Pentateuco no es solo ley, es instrucción. Hay muchas historias, hay poemas, hay canciones, hay oraciones, hay profecías. Entonces, toda esa sección que llamamos Torah es la instrucción. Así se le llamó finalmente en hebreo, ¿no? La Torah. Y en griego Pentateuco, porque antes de que la Biblia fuera un libro como lo tenemos hoy, se escribía en rollos, bueno, en tiras de pergamino que luego se enrollaban. Y entonces el Génesis cabía en un rollo, el Éxodo en otro rollo y así. Entonces la Torá era 5 rollos. Y en griego 5 se dice penta. Y esos rollos se guardaban en un estuchito, que es un teuco. Entonces Pentateuco significa los 5 estuches de los 5 rollos, ¿no? Entonces Pentateuco y Torá es la misma cosa. ¿Y qué es? Pues es una sección del texto sagrado que se formó a lo largo de varios siglos y que, sobre todo el judaísmo, ha considerado la ley de Dios. Muy bien, siguiente punto. Dios se ha revelado a través de la historia. ¿Qué significa que Dios se ha revelado a través de la historia? Significa que ninguno de los objetos del mundo es divino, por lo pronto. Que el sol no es un dios, la luna no es una diosa, ni el árbol es sagrado, ni la piedra es sagrada. Significa que ningún ser humano llega a ser Dios. La única manera en que Dios se da a conocer a los hombres es en el acontecer humano, en el tiempo. A eso le llamamos historia. Entonces Dios se da a conocer a través de las experiencias que los hombres tienen con Él. La manera en que nosotros, los seres humanos, le vamos conociendo, lo que vamos entendiendo de Él y aprendiendo de Él. Eso es la revelación en la historia. Por eso la Biblia es un libro histórico que se tardó más de 1000 años en ser escrito. Y por eso en la Biblia tenemos innumerables historias de lo que estoy diciendo. ¿Cómo se encontró Abraham con Dios? ¿Qué entendió Jacob acerca de Dios? ¿Qué aprendió David acerca de Dios? ¿Qué experiencias tuvo Isaías respecto de Dios? Entonces, así se va revelando Dios en la historia de su trato con el hombre. Y por eso la Biblia es un libro, repito, que se escribió durante varios siglos, lo que hizo necesario que se escribiera en varios idiomas, en varias formas de escritura, en varios soportes de escritura, y que también por un proceso histórico se conservara, se fuera copiando, se fuera traduciendo, se fuera difundiendo. Entonces la Biblia no es un libro que de repente cayó del cielo en una lengua celestial. Es un libro que históricamente se formó, que históricamente se ha transmitido y nos ha llegado a nosotros. Esto que parece un tanto obvio es muy importante para que entendamos por qué vamos a analizar el aspecto histórico de la Torá.
o en otras palabras, cómo se fue escribiendo la Torá. Decía yo al principio que Moisés no escribió el Pentateuco. Cuando yo digo esto, habrá muchos cristianos que digan que ese pastor, o sea yo, es un liberal y que no cree y que niega la inspiración de la Biblia y que niega lo sobrenatural porque seguramente quiere vivir una vida inmoral. Si les vienen a contar, una cosa no está relacionada con otra. Miren, preguntarse quién escribió el Pentateuco no es cuestionar la inspiración de la Biblia. Eso vamos a dejarlo claro desde el principio, ¿sí? De Génesis a Deuteronomio, bueno, toda la Biblia, pero ahorita nos ocupa. Génesis a Deuteronomio está inspirado del Espíritu Santo. Eso no es lo que estamos cuestionando, ¿sí? Dejemos por sentado eso. No estamos negando que la inspiración sea posible. No estamos diciendo que Dios no haya hablado. No estamos diciendo que no haya milagros. Si algunas de las iglesias que predican de los dones, esos somos nosotros, ¿no? No estamos estudiando Hechos. No estamos negando los milagros, ni la revelación, ni la inspiración. Nos estamos haciendo una pregunta académica que al final nos va a servir para una mejor interpretación. Es la pregunta por la paternidad literaria del Pentateuco. Eso quiere decir, ¿quién escribió el Pentateuco? La tradición judía y luego heredada por la Iglesia afirmará que fue Moisés. Pero ojo, ¿quién afirma que el autor del Pentateuco fue Moisés? La tradición. Esa tradición reflejada también en algunos de los textos que se fueron atribuyendo a Moisés en etapas posteriores, porque alguien me va a decir, bueno, pero es que mira cuántos capítulos dice, y Jehová le habló a Moisés. Sí, Jehová le habló a Moisés, pero ¿qué le habló? Moisés lo escribió, ¿y quién dijo que Jehová le habló a Moisés? Todo eso es parte de las preguntas, ¿no? Entonces, a ver, eso a lo largo del año, de su lectura y de las personas que los interroguen, hay que tenerlo presente. No estamos negando, ni siquiera dudamos de que la Biblia es un libro de inspiración divina, que el autor principal es Dios. Nos estamos preguntando por un autor secundario, que la tradición afirma y queremos saber si tiene razón la tradición o no. Y recuerden que en todo esto siempre debe tener la primacía el amor. Hermanos, que yo sí creo que fue Moisés, no pasa nada, seguimos siendo hermanos. ¿De acuerdo? El que crea que fue Moisés, el que no fue Moisés, no importa, No vaya a calificar de hereje al otro hermano, ni mucho menos lo vaya a desgreñar, ¿de acuerdo? Pero son preguntas que hay que aprender a hacer. Entonces, fíjense, en la lectura del año les vamos a mandar básicamente 3 materiales, ¿sí? Un calendario de Excel, donde dice lo que vamos a leer cada día. Ahí está la fecha, la fecha del día y lo que corresponde. Ese es el primer documento. Los líderes de célula ya tienen ese material, ya lo pueden empezar a compartir. El primer documento es el calendario, ¿de acuerdo? El segundo documento es un PDF de la Septuaginta, solo la sección de la Torá.
Usted puede leerla en pantalla o puede imprimirla. Esperamos que en unos cuantos meses ya estemos publicando nuestra propia traducción, la traducción del doctor Quesada de la Septuaginta. La imprimiremos, la publicaremos aquí en México, ¿verdad? Con el apoyo de Iliana y de otros hermanos, ¿verdad? En breve ya vamos a tener aquí una Septuaginta para usted. Bueno, un Pentateuco, traducido en México, hecho por Maná Museo de las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Pero mientras vamos a trabajar esta traducción española que les estamos mandando por PDF. Esa traducción tiene unas introducciones a los libros. En el calendario está puesto los días que tienen que leer las introducciones. Está considerado, ¿sí? Digamos, el 1 de enero les toca leer la introducción a la Torá o a la Septuaginta y así. Hasta qué día vamos a leer lo que corresponde, ¿ok? Ese es el segundo documento, la Septuaginta, porque usted va a decir, pues yo tengo la Dios habla hoy y las que ya dijimos, pero no tengo la Septuaginta. Bueno, ya la va a tener en su teléfono, en su computadora. También, hermanos, a la distancia, por supuesto. ¿De acuerdo? El tercer documento es un libro que se llama ¿Quién escribió la Biblia? Ese lo vamos a leer en la última parte del año, cuando ya estamos estando más familiarizados con los históricos que ya leímos, con los profetas y sobre todo habiendo repasado ya el Pentateuco. En ese libro nos van a explicar con peritas y manzanas que el Pentateuco está formado por varios documentos que surgieron en diferentes épocas y de diferentes autores. Nos van a dar las suficientes pruebas de que es imposible afirmar la autoría de Moisés. Y nos van a llevar de la mano para saber qué documentos eran, qué teología tiene cada documento, a qué condiciones respondía la redacción de cada uno, cuál es su teología, y así vamos a entender mejor nuestro Pentateuco, de una manera que no lo hemos abordado nunca, de una manera que quizá no lo habíamos entendido. ¿Qué le parece? Algunos me están viendo con ojos de susto. Tenemos todo el año para ir discutiendo, ¿verdad? Entonces, recordemos una cosa. La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Esta ha sido una definición, yo diría que no solo es una definición, sino, aunque se oye sencillo, las consecuencias lógicas de esto son muchas. Yo le llamaría prácticamente un postulado. Así como el postulado fundamental del que debería partir toda la teología es Dios es amor, me parece que otro de los postulados es la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. No está larga la definición, ¿verdad? ¿Se la puede aprender? La Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. La palabra, póngala con mayúscula y en singular. La Biblia es la palabra. En las palabras, con minúscula y en plural, en las palabras de los hombres. Eso quiere decir que la Biblia tiene un carácter doble. La Biblia tiene un mensaje eterno, un mensaje que ha advenido desde la trascendencia. La revelación es que Dios nos muestre lo que el hombre no puede alcanzar por sí mismo. Estos encuentros que hablábamos de Dios en la historia, la revelación de Dios en la historia, la Biblia es
registro de la revelación, el significado de los actos de Dios en la historia. La Biblia no solo tiene relatos, también nos da el significado de los sucesos. Es el registro de la revelación de Dios en la historia. Pero esa revelación, esa palabra de Dios, está dada en lenguajes humanos. La Biblia no cayó del cielo como se pretende en otras religiones. Por ejemplo, en el Islam, el ángel Gabriel le dictó a Mahoma el Corán en árabe. Y la única manera de entender el Corán es entenderlo en árabe, la lengua sagrada. Ese es un concepto místico mágico, ¿no? O sea, un libro que viene del cielo en un momento y que solo se puede entender en esa lengua sagrada. No es el caso de la Biblia. Ya dijimos que la Biblia es un libro histórico. La Biblia no la dictó ningún ángel, ni siquiera Dios. La Biblia está inspirada por Dios, pero no está dictada por Dios. Esa es una diferencia importante, ¿eh? La Biblia, cuando digo está en palabras de los hombres, es que Dios no la dictó. La inspiración de la Biblia no es mecanicista. No es como Dios dictándole a una secretaria que simplemente tomó notas, mucho menos como una especie de trance espiritista en la que el profeta pierde la conciencia, se le mueve la mano y ahí está su libro, ¿no? La Biblia no está dictada por Dios, está inspirada por Dios. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios hubiera dictado la Biblia, lo hubieran hecho en no sé qué idioma, será el idioma del cielo, ¿verdad? Ya ahí empezarían los problemas. Y luego, pues la hubiera dictado como el ángel Gabriel, en un ratito ya ahí está la Biblia, sin repeticiones, sin tensiones teológicas, sin contradicciones, sin variación de estilos, porque era el estilo divino y se acabó, sin influencias culturales, ¿no? Esa sería la Biblia. Pero la Biblia no es eso. La Biblia es una amalgama maravillosa, primero, de varios idiomas: hebreo, arameo y griego, y ninguno de ellos es sagrado, son lenguas humanas. De ahí que la Biblia pueda ser perfectamente traducible a cualquier lengua del mundo. Ya ha sido traducida a más de 3,000 idiomas, algunos tan minoritarios como ciertas lenguas indígenas que ya casi desaparecen, ¿no? Entonces, siguiente cosa, la Biblia se escribió a lo largo de tantos siglos. ¿Por qué Dios iba a tardar tanto en dictar? En la Biblia tenemos pasajes paralelos, ¿no? ¿No hay historias que están 4 veces en los evangelios? ¿Para qué iba a dictar Dios 4 veces una cosa? De hecho, ¿para qué quería dictar 4 evangelios? ¿Qué será, un viejito olvidadizo que nos vuelve a dictar la misma cosa? Y que además, pues, no la dictó igualita, ¿eh? Los mandamientos en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 no están igualitos. ¿Será que Dios no se acordó bien? Y ya después lo dictó medio chueco. Porque a veces Dios dictaría en poemas, en leyes, en parábolas, en profecías, en narraciones, en oraciones. ¿Verdad que no? ¿Cuántos salmos, por ejemplo, hablan del amor a Dios? Eso no tendría sentido de estar dictado. Es como si yo quiero que alguien me ame y le digo, a ver, te voy a dictar una carta, te amo mucho, pónmelo a mí, te amo mucho, escribe. ¿Eso tiene sentido? No. Tantos pasajes en la Biblia que expresan lo que el hombre le dice a Dios, mismo que Dios les va a dictar eso. La Biblia no está dictada. La Biblia acusa, es decir, refleja.
influencias de las culturas de Mesopotamia, de Egipto, de Canaán, Siria, de Grecia. Dios no tiene influencias de nada. Si Dios hubiera dictado la Biblia, bueno, sería un libro inentendible. No tendría contacto con nada de lo que conocemos en este mundo, ¿no? En contraste con ello, ¿qué significa inspiración? Significa que el Espíritu de Dios nos ponga, literalmente en latín, inspirar es soplar. También en griego, theosneustos, un soplo de Dios. O sea, Dios sopla, entiéndase espiritualmente, metafóricamente, una idea en nuestra cabeza, en nuestra querida cabeza, ¿no? Ejemplo, Jeremías 18. Jeremías 18 va a visitar a su amigo el alfarero, el que hace cosas de barro. Y ahí se sienta Jeremías con su amigo y están platicando, y Jeremías está observando que una vasija sale mal y que la rompe y la vuelve a hacer. Allí hay una experiencia ordinaria de la vida, pero en ese momento hay un soplo de Dios que trae una sugerencia a la cabeza de Jeremías. No elimina su raciocinio, sino a través del raciocinio de Jeremías, Jeremías dice, nosotros somos como este barro y Dios es como este alfarero. Y entonces se va para su casa y empieza a escribir un poema y dice, Jehová, ¿no soy yo como este alfarero, casa de Israel, que hablaré para bendecir, pero si no te arrepintieres, destruiré la vasija, la volveré a hacer? Y ya queda plasmada una palabra de Dios. Pero ¿ve cuál fue el proceso? El proceso fue la experiencia, la vida, las reflexiones, y entonces vino la idea divina, y la idea divina se expresó en la lengua que tenía Jeremías, el hebreo, y le escribió en el alfabeto que tenía Jeremías, el alfabeto cananita. Todo es histórico, todo es natural, ¿sí? Entonces ahí se conjunta el mensaje divino y el soporte humano, el autor humano, su lengua humana, el estilo de cada escritor. Cada escritor de la Biblia tiene un sello diferente, manifiesta una personalidad diferente. Cada escritor de la Biblia tenía también un talento literario. A veces cuando leemos los salmos o los evangelios, a Lucas en el libro de los Hechos, no estamos acostumbrados a ver la grandeza literaria de la Biblia, ¿no? Solamente el creyente dice, es la palabra de Dios. Sí, bueno, pero hay que reconocer, humanamente hablando, la Biblia tiene una calidad literaria de las más altas. Y hay que reconocer en cada autor humano el talento literario. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez qué buen narrador era Lucas? Digo, no solo narraba, sino escoge un material y le da un sentido muy especial, una estructura. ¿Usted se ha puesto a pensar qué gran poeta debe haber sido David? Porque no estamos acostumbrados a reconocer el talento de los escritores humanos, porque solo hemos visto la Biblia como palabra de Dios, ¿no? Sí lo es, no estamos diciendo que no es palabra de Dios. Lo que estamos subrayando es que está expresada en palabras de los hombres. Y que hay que reconocer el valor de las experiencias humanas de esos escritores, y su talento literario, y su entendimiento teológico, y el valor que mostraron las circunstancias en las que vivieron. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted vaya a las explicaciones de por qué no fue Moisés, no se me empiece a espantar,
¿no? Se trata precisamente de descubrir a los autores humanos y cómo se dio este proceso por el que el Espíritu Santo, el autor principal de la Biblia, inspiró e incluso impulsó el deseo de transmitir y a veces de escribir las cosas a los que escribieron. Porque la Biblia no se escribió desde el principio. La Biblia siguió una larguísima etapa de mera transmisión oral. No todos los inspirados por Dios escribieron, solo predicaron, enseñaron, transmitieron. Otras generaciones escribieron, ¿sí? Nos tenemos que ir acostumbrando a eso. Los autores secundarios de la Biblia, los hombres, en su mayoría son anónimos. No sabemos quiénes fueron. Incluso el nombre de Moisés es un nombre egipcio. Y seguramente la princesa de Egipto no le iba a poner un nombre hebreo a un niño que recogió en el río, ¿verdad? El nombre de Moisés tiene otro sentido, no hebreo en realidad. Y es un personaje que a lo largo de los siglos se va construyendo con una grandeza y a quien se le va atribuyendo, repito, por la tradición, la redacción del Pentateuco. Muy bien, eso nos va a ayudar a que perdamos la lectura mágica, porque la lectura mágica pierde la historia. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros leemos la Biblia solo como todos los pasajes son literales, las letras en hebreo están llenas de códigos, de numerología secreta y queremos darle a la Biblia ese valor mágico, nos perdemos de la dimensión histórica. Voy a poner un ejemplo muy preciso. El nombre Jehová. Dicen algunos creyentes, el nombre de Dios es Jehová, pero lo dicen con tal intolerancia que si alguien lo pronuncia de una manera diferente, ya lo rechazan. O si en vez de Jehová le dicen Señor o le dicen Dios, lo rechazan. ¿Qué se están imaginando ellos? Algo imposible, que el Dios eterno, absolutamente trascendente, está sujeto, como nosotros los seres humanos, a tener un nombre y que es un nombre que se tiene que expresar, como los nombres humanos, con sonidos o con letras, con grafías, ¿no? Y eso significaría que literalmente nadie sabía el nombre de Dios hasta que un día Dios apareció a Moisés y le dijo, me llamo fulano de tal. Ese es un aspecto mágico, que pierde de vista de qué manera en la historia se consideró Jehová como el nombre divino. Y aunque es un tema muy largo, lo voy a decir en pocas palabras para el ejemplo, ¿no? El nombre Jehová, que no sabemos cómo se pronuncie, por diferentes razones que ahorita no nos da tiempo, que más probablemente se debería pronunciar Yahvé, el nombre Yahvé, ya era el nombre de un Dios que los madianitas y los kenitas adoraban en la región del Sinaí. Para empezar entonces, no es un nombre original de los hebreos. Eso no nos tiene que espantar. La palabra Dios tampoco es original de nosotros los cristianos de México. La palabra de Dios viene del latín y a su vez del griego. Y esa palabra hacía alusión a muchos dioses diferentes. Incluso a un dios principal, Zeus Pater, o Júpiter, el dios Padre. Dios proviene de la raíz Zeus y no por eso adoramos a Zeus. Ojo. Así que, como tampoco porque usted ponga un arbolito de Navidad, está adorando al sol. No se deje engañar por los cristianos legalistas.
Ninguna palabra viene de cero. Cualquiera de los nombres de Dios viene de otras lenguas anteriores. El nombre de Dios, El, que se encuentra en los nombres Daniel, Ezequiel, viene del acadio. El nombre de Dios, Eloá, y su plural Elohim, también viene de las zonas sirios cananitas. El nombre Yahvé viene de las zonas madianitas. Lo importante no es de dónde derivaba la etimología de un nombre. Lo importante es cuál es el concepto, el entendimiento que nosotros le damos a ese término. Ahí está la revelación, en el contenido del término. Por ejemplo, la palabra Dios. ¿Qué tal que cuando alguien me dice a mí en español, Dios, está pensando en un señor sentado en una silla, con unos rayos en la mano, con una larga barba? ¿Estamos diciendo lo mismo? Fíjese, estamos usando el mismo término, Dios, pero no estamos diciendo lo mismo. Él está pensando en un Zeus precisamente, y nosotros estamos pensando en un Dios que no tiene forma. Entonces lo importante no es la palabra, el soporte material, las letras, los sonidos, si se dice Yahvé, Jehová, o si venía de otra lengua. Lo importante es cómo en la historia de la revelación el concepto se fue llenando con la idea de un Dios que es único, creador de todas las cosas, que es misericordioso y amoroso, que es santo. Aunque los mesopotamios ya tuvieran la palabra Él y los madianitas la palabra Yahvé, ellos no tenían esos atributos para su Dios, o para uno de sus dioses, que no era más que uno de sus dioses, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Qué porta el término? ¿Qué dice el concepto? Cuando el concepto Dios, cuando el concepto Yahvé se llena de lo que la Biblia nos muestra, entonces estamos hablando del Dios bíblico. Estamos hablando de algo diferente. Bueno, eso sirva solamente como ejemplo de que si le damos un valor mágico o así celestial al nombre Yahvé, perdemos la dimensión histórica. Y que si solo pensamos que la Biblia cuenta relatos llenos de errores y que no tiene ninguna revelación, perdemos su dimensión como palabra de Dios, ¿no? Y se trata de guardar ambas cosas. Así como Cristo es Dios y hombre, y debemos ser muy cuidadosos de no olvidar, de no negar la divinidad de Jesús, y al mismo tiempo, sobre todo en las reflexiones navideñas, de no olvidar la naturaleza perfectamente humana de Jesús. De la misma manera, no perdamos la dimensión histórica de la Biblia interpretando todo como caído del cielo. Pero tampoco olvidemos, al hacer el análisis crítico del texto, que lo importante es la revelación que conlleva. Ahora bien, en esa revelación lo importante va a ser que encontremos a Cristo. Hay muchas cosas que en el Pentateuco no solo ya no tienen aplicación, sino que no estaríamos de acuerdo con ellas. Les voy a poner un ejemplo. Se llama la ordalía de los celos. Ordalía se le llamó en la Edad Media, cuando algo no se podía definir, decían, pues vamos a hacer algo para que Dios juzgue. Por ejemplo, un duelo, el que gane pues es inocente y el otro, el que lo mataron, es el culpable, ¿no? Bueno, eso decían. En el Pentateuco hay una ordalía. Dios tiene que juzgar a la mujer adúltera. El pasaje dice que resulta que el marido
se siente celoso, pero no le ha podido comprobar nada, solamente está celoso. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que llevar a la esposa a la puerta del tabernáculo, donde le iban a cortar el cabello, lo que entonces era deshonroso. Le iban a dar de beber unas aguas con cenizas de la vaca roja y tierra del tabernáculo, ¿no? Y las cenizas de una maldición. Si la mujer se tomaba esa agua y se le caía el vientre y se empezaba a poner toda mal, es que sí era una adúltera, había engañado al marido. Si no le pasaba nada, pues es que el marido estaba celoso sin motivo. ¿Qué les parece? Mañana mismo hacemos una de esas, ¿no? Sí se fija que son pasajes que ya no tienen sentido y que incluso diríamos, bueno, a ver, momento, si es uno de esos maridos inseguros de sí mismo, a los que todo le da celos, ¿no? Ya porque están en el restaurante, ¿qué le ves al mesero? ¿No? Imagínese, se la lleva cada rato al tabernáculo, ¿no? Y resulta que la mujer era inocente, por lo pronto ya la raparon, ya la humillaron, ya todo el mundo se enteró. O sea, por supuesto no solo no lo usamos, no estaríamos de acuerdo. Oye, pero está en el Pentateuco, que es palabra de Dios. Ah, caray. No sé si se fija lo importante de la dimensión histórica. Hay que entender por qué esa era una costumbre, por qué era tan importante y se definía el adulterio como el engaño de la esposa, no del esposo, sino de la esposa, ¿no? ¿Por qué era importante en la vida tribal? Y cómo eso dejaría de tener un valor solamente si entendemos y si siempre estamos recordando que el Pentateuco apunta hacia Cristo y que sin Cristo, aún el Pentateuco, fíjese lo que voy a decir, sin Cristo aún el Pentateuco no tendría sentido. Por supuesto, el cristianismo sin el Pentateuco no tendría fundamento. Si no hubiera un Dios que hizo las cosas y las hizo buenas en gran manera, la salvación no tiene fundamento, ¿verdad? Entonces, el Pentateuco es fundamento, pero el fundamento no tiene sentido sin la culminación, no tiene sentido sin Cristo. Entonces tenemos que ir leyendo con todo esto en mente a lo largo del año, porque de lo contrario, pues nos vamos a espantar. ¿De qué cosas? Primero, de que la Septuaginta tiene muchas diferencias con la Reina Valera. De por sí, mire, muchos hermanos dicen, yo no quiero la NBI porque le falta tal versículo. A ver, ¿le falta en comparación con qué? Con la Reina Valera. Bueno, la Septuaginta con la Reina Valera va a ser otra cosa. Usted va a decir, ya me cambiaron de Biblia. Sí, ya le cambiaron de Biblia. Entonces, la primera razón por la que no se tiene que espantar, porque la transmisión del texto tiene muchos bemoles, ¿no? Segunda cosa, cuando los textos que van explicando insistan en que no es Moisés el autor, o si da tiempo, comentemos que los primeros capítulos de Génesis no son literales, bueno, para que se acaben de espantar. Lo bueno es que están sentados y no se me vayan a caer. Dios no hizo el mundo en 6 días. Dios no hizo el mundo en 6 días. No, ahora sí, hermano, ya no voy a venir a Comunidad Apostólica. Bueno, pues para los estudiantes esto es bueno de entender, ¿no? Porque pues, ¿cómo conciliar en la escuela los millones de años que tiene el universo con un mundo que tiene 6,000 años y fue hecho en 6 días, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Digo que no nos espantemos, sino que vayamos entendiendo la naturaleza del texto, ¿sí? Y que vayamos entendiendo el mensaje trascendente, que podamos separar, como en esta botella de agua, mire, no confundimos el agua con la botella, ¿verdad que no?
Las dos cosas son diferentes. Se necesitan. Si yo tengo mi botella vacía, pues me muero de sed. Y si no hubiera botella, pues ya el agua ya estaría en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Así es la Biblia. La cultura humana, las palabras de los hombres de la Biblia son la botella. La palabra de Dios, la revelación, es el agua. Vamos a aprender a vertir el agua sin desperdiciarla, sin ensuciarla, a nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Pero vamos a reconocer que la botella es botella. No se enamore de la botella, no adore la botella. ¿Me explico? El literalismo, el fundamentalismo, adora la botella. Entonces, cuidado. Por último, solo recuerde que la Septuaginta es la primera gran traducción de la Biblia. Ya le dije que se ha traducido a más de 3,000 lenguas. La primera vez que se tradujo la Biblia es la Septuaginta. La tradujeron los judíos, no vayan a pensar o a dejarse que alguien diga, no, es que esa ni siquiera es una Biblia judía. La tradujeron los judíos. A partir del siglo III antes de Cristo, no es una interpretación, un sesgo cristiano. Se tradujo antes de Cristo. Pero cuando los apóstoles predicaron con esa Biblia, porque esa lengua, el griego, es la que se hablaba en todo el mundo, a partir de esa traducción que usted va a leer en su casa, se generó el vocabulario y la teología del Nuevo Testamento. Así que leer el Pentateuco desde la Septuaginta nos va a dar también una nueva luz para el Nuevo Testamento. Porque siempre lo leemos, el Antiguo, desde el texto hebreo, y después el Nuevo, no desde donde nació el Nuevo. El Nuevo nació desde la traducción griega. Ahora vamos a conocer la traducción griega, ¿sí? ¿Qué encontraron de particular los apóstoles en la Biblia de los 70 sabios? Que dejaron impreso en el vocabulario, en la terminología, en las doctrinas muy específicas, en la forma de traducir que generó nuestro Nuevo Testamento.